Entonces, la mayoría de lo que uno quiere hacer en esta parte es como hacer algunos análisis adicionales para convencer al lector de que ninguna de estas dos cosas está pasando. Entonces, pues arranquemos con la primera parte. Entonces, si lo primero pensemos como si la gente pudiera manipular perfectamente si está a la izquierda o a la derecha del punto de tratamiento, pues para eso tendrían que saber ciertas cosas. La primera es cuál es la regla como del punto de corte, o sea, cuál es el punto de corte y cómo se asigna la gente al tratamiento o al control, pues digamos a la izquierda o a la derecha antes. De esa manera, si ellos saben cuál es la regla, pues pueden adaptarse a ella. Aparte de eso es que a los agentes, digamos, les debe interesar ajustarse, si les da igual, o sea, digamos, si el tratamiento tiene efecto negativo o algo por el estilo, o tiene efecto cero, pues no tienen ninguna razón para ajustarse. Y la última es que tengan la habilidad de ajustarse. Entonces, en general pasa la uno y la 2 pasa en casi todos los, digamos, en cualquier cosa que uno pueda pensar de regresión discontinua, casi siempre los agentes saben cuál es la regla y casi siempre están interesados en ajustarse, suponiendo que el tratamiento tiene algún efecto positivo, pero para ellos va a ser difícil tener el tiempo o la habilidad para ajustarse. Eso es normalmente lo que la parte clave es, como la parte 3. Eh, entonces, para pensar en esto, o sea, como de una manera, digamos, un poco general, supongamos primero que estamos en un experimento y que uno asigna gente a, pues digamos, a la droga o a un placebo, o sea, como puede ser la vacuna del COVID y el placebo o lo que sea, y como uno los asigna, llega y los ubica en dos cuartos diferentes, entonces llega aleatoriamente y dice, pues unos van al cuarto B, otros van al cuarto A, y uno le va a entregar a los del cuarto A el medicamento verdadero y a los del cuarto B el placebo. Pero supongamos que uno como que deja la puerta abierta y que la gente se puede mover entre el cuarto A y el cuarto B. Entonces, si los agentes tienen interés en moverse entre el cuarto A y el cuarto B, pues, o sea, digamos, la gente que tiene como más riesgo de infarto o que la droga le sirva más, pues se va a pasar del B al A. Entonces, toca tener en cuenta eso. Y eso dañaría el experimento, básicamente, tener esa puerta abierta, porque entonces ya no tendríamos lo que nos da un experimento, que es evitar el sesgo de selección, sino que es como que asignamos la gente al tratamiento, pero dejamos que ellos se muevan y eso es como devolvernos al sesgo de selección completamente. Entonces, lo que pasaría digamos, intuitivamente, la lógica sería la misma si la gente se puede manipular perfectamente a la izquierda o a la derecha, porque ya no sería verdad que justo alrededor del punto de corte, si la gente quedó a la izquierda o a la derecha, pues es pura suerte, depende si se levantaron ese día con un resfriado o no, digamos. Entonces, ¿cómo vamos a mirar si esto pasa? Pues vamos a hacer un test que se conoce como el test de McCrary, que mira si hay más gente de la esperada a un lado de la discontinuidad o no. Entonces, digamos, en el ejemplo de este experimento donde está la gente en el cuarto A, la gente en el cuarto B, ellos pueden cambiarse de cuarto. Uno lo que esperaría es que el cuarto A se llenara de gente, como que la gente quiere la droga y entonces todo el mundo se pasa del B al A. Y entonces si uno mirara el experimento originalmente de tener la mitad de la gente en el cuarto A y la mitad de la gente en el cuarto B, pero si uno dejó la puerta abierta y deja que ellos se muevan, el cuarto A debería tener mucha más gente que el cuarto B. Entonces, en el contexto de una regresión discontinua, la lógica es un poco la misma. Digamos, acá está el C0. Y entonces, si alrededor de C0, y digamos, esta es la proporción de individuos, solamente este es el X, la variable continua que asigna el tratamiento, lo que uno esperaría es que alrededor de C0, ¿cómo se viera la proporción de individuos a la izquierda o a la derecha? Si realmente si yo caía a la izquierda o a la derecha, es casi que como aleatorio. Depende de factores que son completamente exógenos. ¿Cómo esperarían ustedes que se viera eso? ¿Lo puedes repetir? Me confundí ahí un poco. O sea, digamos, esta es la variable con la cual se asigna el tratamiento, ¿no? Y si Ajá, estás por encima de C0, entonces toca el tratamiento, y si estás por debajo, no. sí. Este es el grupo al que le toca T, y este es el grupo del control. Entonces, si es verdad que yo asigno el tratamiento, o sea, que alrededor del punto de corte, muy, muy cerca del punto de corte, digamos en esa pequeña ventana, el tratamiento es básicamente aleatorio. O sea, si a la gente le tocó a la izquierda o a la derecha, si pensamos que C es, por ejemplo, la nota de un examen, eso es alrededor de 6, eso es casi que aleatorio porque depende de si se levantaron enfermos o no, o si ese día desayunaron bien o no desayunaron bien, algo por el estilo. Entonces, ¿cómo esperan que se compare la proporción de individuos que está acá
con la proporción de individuos que está a la derecha. Pues deberían de Pues ser. sería como cuando había como mitad y mitad. Exacto, debería ser como iguales, básicamente. Entonces, digamos, la altura de una barrita acá, si pensamos que esto es como un histograma, debería ser muy parecida que la altura de la barrita a la derecha, ¿sí o no? Pero si es algo así como que dejamos abierta la puerta para que la gente se corra y la gente puede manipular dónde estar y dónde no, y digamos que le conviene es tener el tratamiento, pues porque el tratamiento tiene tiene un efecto positivo. Este es el 0. Entonces, ¿cuál de las dos barras esperamos que sea más alta? La de la derecha. Exacto. Entonces, digamos, uno lo que esperaría es que esta barra se viera así y esta barra se viera así. ¿Estamos de acuerdo o no? Y entonces, lo que hace el 3 de Maclaurin intuitivamente es ver cuál es la diferencia entre estas dos barras y ver si esa diferencia es estadísticamente significativa. Eso es literalmente lo que se hace. Entonces, estas barritas de acá, digamos que estoy pintando, uno las podría pensar que vienen como del histograma, ¿o no? Y si ustedes recuerdan, el histograma es una aproximación de la función de densidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Ajá. Sí. De la función de densidad de X. O sea, básicamente me dice cómo es la distribución de X. Entonces, si es verdad que alrededor del punto de corte la gente no puede manipular perfectamente, está a la izquierda o a la derecha, la función de densidad debería ser continua en esa parte. O sea, justo a la izquierda, justo a la derecha debe tener casi que la misma altura. Pero si la gente puede manipular, entonces uno esperaría que esa función de densidad no fuera continua, sino que, digamos, tuviera un salto. Entonces un salto, como se ve, es que pues, la barrita es más grande de un lado que del otro. Entonces, para pasar este examen, digamos, como para comprobar que efectivamente no hay manipulación, uno lo que espera es que las barritas tengan la misma altura. Y para hacer esto en la vida real, lo que uno hace es lo siguiente. Uno corre la misma ecuación que ha corrido siempre en regresión discontinua, que si se acuerdan es algo así como y alfa más beta x más lambda xt más omega t más epsilon, ¿sí o no? Pero acá, en vez de poner y, va a poner la densidad o la frecuencia de los datos, no sé. ¿Listo? Entonces va a ser la misma regresión que hemos corrido siempre. Esa parte, la parte de la derecha, lo que vamos a cambiar es lo que está a la izquierda. Y lo que va a estar a la izquierda ahora va a ser pues precisamente lo que debería ser la altura de estas barras, que es la densidad o la frecuencia de datos que hay a la izquierda y a la derecha. Y entonces, si es verdad que esta función es continua en ese salto, debería ser que este de gamma debería ser igual a 0. ¿Tiene sentido eso o no? ¿Puedes repetirlo, profe? Sí. Entonces, a ver. Bueno, la idea es ver si básicamente la gente tiene habilidad de manipular y perfectamente ponerse a un lado de la discontinuidad o al otro. Si la gente no tiene esa habilidad, lo que uno esperaría es que la altura, digamos, de la densidad o de la proporción de individuos, de la frecuencia de los datos, justo a la izquierda y justo a la derecha de la discontinuidad fuera la misma. Si ellos tienen la habilidad de manipular, o sea, como de perfectamente ubicarse un lado o el otro, uno esperaría que una de las dos barras pues fuera mucho más alta que la otra. Y que la gente, digamos, cuál fuera más alta, pues como tratar de adquirir el programa si el programa es positivo, o si el programa tiene como un efecto negativo, pues estar a la izquierda, ¿no? Pero eso depende, pues, digamos, del programa. Pero uno espera que una de las dos barras sea más alta, la que es más alta es la que la gente quiere estar. Entonces, para testear esto, yo lo que digo es vamos a correr la misma regresión que siempre, que es básicamente, pues, hay una constante, está la variable continua, o sea, el x, está x por t para permitir como una pendiente diferente del lado derecho de la discontinuidad, y está la t. Y ahora el que siempre nos ha importado es ¿cómo se llama esto? Este omega, que nos dice si hay un salto en el punto de la discontinuidad o no. Pero entonces acá queremos ver si hay un salto en la densidad de la función. Entonces la variable de la izquierda va a ser la densidad de x
o la frecuencia de X, pues como lo quieran llamar. Básicamente la frecuencia de datos o la densidad de los datos. Y entonces, si esto es igual a 0, quiere decir que la densidad a la izquierda y a la derecha es la misma, o sea, como que la función es continua de densidad. Y si no, si es diferente de 0, pues entonces obviamente pierde el test, porque quiere decir que a la izquierda y a la derecha no es lo mismo la densidad, o sea, alguno de los dos es más alto que el otro, como alguna de las dos barritas. Prof, pero ahí, ¿qué no también como la densidad de los datos depende mucho como del tamaño del intervalo que tiene cada barrita? Claro, entonces, digamos, es una excelente pregunta, pero si estas barritas son todas del mismo ancho, ya eso no importa, ¿estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, y pues cuando haces un histograma, piénsalo como un histograma. En un histograma las barritas siempre tienen el mismo ancho. O sea, es la manera en que se construye siempre por definición. ¿Sí? Sí, ya me quedó más claro. Gracias. Ok. Entonces, esto pues es algo que siempre tienen que hacer cuando hagan un análisis de regresión discontinua, es como convencer al lector que la gente no puede manipular perfectamente esto. Y esto lo pueden hacer en StatIR. El paquete se llama igual en ambos lenguajes, es RD Robust. Con ese paquete en ambos lenguajes pueden hacer este test. Entonces les voy a mostrar cómo se vería esto en la práctica. Por ejemplo, esto es como se debería ver más o menos la densidad. Entonces supongamos que acá hay un punto de discontinuidad en el ingreso. Supongan que este es el ingreso del SAT o algo por el estilo, que la gente reporta y que si uno tiene menos de cierto ingreso, puede como acceder a ciertos beneficios del gobierno. Y acá está la densidad del ingreso. ¿Listo? Esta es la densidad del mismo ingreso. Entonces lo que le está mostrando esto a uno es básicamente cuánta gente, o pues qué proporción de gente tiene un ingreso, por ejemplo, de 15. Pues $15 por hora, en este ejemplo. O cuántos tienen de 10, o cuántos tienen de 10.5 y así. Y entonces, como pueden ver, digamos, en la gráfica a la izquierda, la densidad es continua en el punto de corte. Visualmente, ¿estamos de acuerdo o no? Sí. Y entonces, este es lo mismo, pero pasaron un par de años. Esto es del paper original de McCrary. Pasaron un par de años y anunciaron la política. Entonces llegaron y dijeron, en este punto de corte vamos a darnos beneficios. ¿Listo? Y entonces, ¿aquí qué pasa con la densidad? Tiene un brinco. Exacto. Y lo que está pasando, a ver si estamos de acuerdo, es que hay más gente a la izquierda que a la derecha, ¿o no? Sí. Lo cual tiene sentido, porque si te llegan y te dicen, si tú ganas menos de, creo que el corte era $14 la hora, si ganas menos de $14 la hora, puedes acceder a un poco de beneficios del gobierno, pues si tu empleador te dice, te voy a pagar 14.1, tú le dices, no, no me pagues 14.1, págame 13.9, ¿o no? Claro. Y entonces eso es lo que está pasando, y entonces hay mucha más gente que está acá, digamos, si ustedes lo piensan como en la altura de las barritas, pues pueden pensarlo como que la altura de las barritas acá, ay, no puedo pintar esto, ya. Es como así, si ustedes hicieran el histograma, y la altura de las barritas acá a la derecha, pues se vería más o menos así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, prof. Sí, prof. Sí. O sea, no sigue la tendencia. Exacto. Entonces, esto acá, pueden pensarlo, esto acá sería como el gamma gorrito que viene de la regresión que yo hablaba antes. Entonces, si este gamma gorrito les da 0, es que estamos en una situación como la de la izquierda. Y si gamma gorrito les da diferente de 0, pues estamos en una situación como la de la derecha. ¿Bien? ¿Puede regresar a la regresión? Claro. Un segundo. Densidad. O sea, la Y es la densidad. Exacto, es la densidad de X. Aquí esto quedó muy pegado. De X. Sí, prof, ¿puedo volver a explicar esa, o sea, como la ecuación? La regresión. Sí, o sea, la parte de la derecha es la de siempre, ¿no? Entonces simplemente vamos a tener la variable que es continua, que es X. Ese beta lo que nos hace es como una pendiente, es como para que sea una línea a la izquierda, si se acuerdan las gráficas que habíamos hecho. Y el lambda xt es como la pendiente a la derecha de la línea, ¿no? Claro. Y entonces el t lo que nos marca es el salto justo en ese punto de la discontinuidad
que hay entre la línea de la izquierda y la línea de la derecha, básicamente. Entonces, Es sí, que, sí, ajá, yo me acuerdo que esta regresión la utilizábamos cuando, por ejemplo, había, creo que eran efectos fijos, ¿no? O, no me suena. O sea, bueno, Porque si efectos Y no fijos, fuera la densidad y fuera la variable que estamos observando, el gamma sería como el efecto del tratamiento, ¿no? exactamente. sí, pero lo habíamos visto en algún lado, ¿no? O sea, esta ecuación misma y... Pues la hemos visto, o sea, la clase pasada, pero yo creo que estás confundiendo cuando hacemos diferencias en diferencias. Que la ecuación es diferente porque, o sea, de pronto usaba las mismas letras griegas, no sé, porque hay como un número finito de letras griegas, pero ahí hay efectos fijos del tiempo, efectos fijos del individuo, más la variable del tratamiento. Pero acá T no es, digamos, el tiempo, sino simplemente es si estás tratado o no. No sé si eso... Ok, sí, es que había una, perdón, es que había una que había visto que era muy parecida a esta y sí, justo Gamma hacía el brinco. Pero no sé, ¿será que una que hemos... Claro, pero entonces lo que habíamos visto, esa debe ser con la clase pasada, pero lo que habíamos visto era en vez de Y, habíamos visto, no sé, si le entregaban el fondén, por ejemplo, o otras cosas, pues no sé. Sí, sí, profe. Listo. Profe, una pregunta. Sí, Entonces, para la pregunta del taller, ahí tendríamos que poner en la Y como la densidad de los puntos que cada maestro saca en su prueba exactamente, exactamente. y en las X, pues, o sea, los puntos normales, ¿no? O sea, Claro, exacto. los Y datos entonces, que vemos. digamos, ellos pasan con 1400 les dan el bono, ¿sí o no? Sí, Entonces, digamos que acá está la proporción de maestros, o como lo quieras llamar. Entonces, pues hagan la gráfica primero, antes para que se den una idea. Y entonces, pues básicamente lo que creo que les va a dar, estoy casi seguro, es que se va a ver como así. Digamos que esta es como la densidad acá. Y digamos cada vez, pues hay menos maestros que sacan puntajes altos, eso es normal, ¿no? Nada raro. Pero cuando miren a la izquierda les va a dar que es algo así. Ah, no, esto debería ser como así, más alto. Y entonces, ¿qué, como que indicaría eso? Que sí pueden pegar el brinco. Exacto, como que ellos están logrando pasar, digamos, esto debería ser, es normal que lo que uno espera es que la distribución de puntaje sea más o menos normal, o sea, literalmente una distribución normal. Y entonces acá, pues obviamente esto no es normal, tiene como dos picos, un pico acá y un pico acá, y lo que parecería es que el segundo pico es justo a la derecha del puntaje que ellos necesitan para el bono. Entonces como que están logrando manipular para llegar a este puntaje más alto, ¿no? sí. Pero pues eso tiene sentido, ¿no? En la práctica, o sea, pues, si sabes que te van a dar un bono, pues estudias más para tu examen, ¿no? Pero, pero más o No, menos, pero porque es que acuérdate que eso es lo o que sea, está discutíamos difícil. con lo de los puntajes como el enlace o el SAT o lo que sea. Una cosa es poder estudiar, entonces digamos, eso hace que toda la distribución se corra a la izquierda. Digamos, si la distribución es esta de puntajes y a ti te dicen, no, si llegas más de tanto, tanto, entonces hay un, pues no sé, hay un bono, tú lo que esperas es que la distribución se corra, pero la distribución debería ser igual continua en este punto, porque la gente no puede, en general, calcular exactamente qué puntaje sacar en el examen o no. Ah, ok, ok. O sea que ¿Entiendes? como que solamente están logrando ese punto que necesitan para saltar y ya, ¿no? O sea, Exactamente, exactamente. Es como, como si llegaran y tú sacaras 1399 y entonces el computador o alguien te dijera, uy, pues yo le voy a dar el puntico extra para que se gane el bono. ah, ok, ok, ya. Sí, entonces no es lo mismo, porque una cosa es como tú estudias, entonces tú mueves toda la distribución de puntajes hacia la derecha, pero tú no puedes perfectamente decidir si sacas 1401 o 1399. Sí, ok, ok, ya, más claro, bro. Dale. Es parecido a esto. Esto es como, aquí está la distribución y aquí lo que estamos logrando es como que la gente perfectamente manipula si tiene 13.9 de salario o 15.1 o 14.1, que sería diferente a, por ejemplo, que el país está en boom y toda la distribución de ingresos se mueve a la derecha. O sea, si es lo que pasara, lo que uno esperaría ver es como que la cosa se moviera así y si el 14 antes estaba acá, pues digamos que el 14 ahora está acá. Entonces como que hay más gente que está por encima del 14, pero es como que hay un boom y la gente ahora gana más dinero, no sé, algo por el estilo, pero la regresión, pero la densidad sigue siendo continua. Esa es la parte clave, la continuidad acá.
Listo. Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, del Fonden, que es el que hemos estado viendo, así es como se ve el histograma de cuánta lluvia le cae a los municipios, digamos, a la izquierda y a la derecha de la discontinuidad. Entonces recuerden que cómo funcionaba esto es que si yo estoy a la derecha de la discontinuidad, o sea, me cae mucha lluvia, entonces me pagan. O sea, puedo acceder al... Es más probable que yo pueda acceder al Fonden, ¿no? Entonces, aquí ven que la distribución parece moverse hacia abajo en general, lo cual tiene sentido, digamos, es como raro que llueva en un lugar mucho, pero alrededor de la discontinuidad, la distribución parece ser como suave, ¿o no? Si Pues acaso... justo, ¿Sí? sí, decir que justo al lado sí sé que hay un brinquito, ¿no? Exacto, entonces si acaso lo que uno vería es que hay menos gente a la derecha, ¿o no? Claro. Sí. Pero eso es lo opuesto a lo que uno esperaría, porque si hubiera manipulación, yo quiero manipular es hacia la derecha, porque quiero que pues estar a la derecha para que me paguen el Fonden, ¿o no? Sí, claro. Acaba de notar que además, obviamente, pues manipular la lluvia es más difícil, pero, o sea, recuerden que estos son datos, esto no es la lluvia en la vida real, lo que podrían estar manipulando los alcaldes, por ejemplo, pues no sé, es como los datos de las estaciones meteorológicas o algo por el estilo. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Y entonces este es el test, o sea, esto es literalmente lo que, cuando uno hace el test de McCrary, pues esto es como hacer el histograma, y cuando uno el test de McCrary, literalmente lo que saca es esto. Entonces acá lo que están viendo es más o menos como si yo hiciera una cuadrática a la izquierda y una cuadrática a la derecha, ¿no? Y esto acá, esta diferencia entre las dos, corresponde como al gamma, y ese gamma pues es muy pequeño, ¿no? El salto es, básicamente no se ve. ¿Estamos de acuerdo? Es pequeño y juega como en contra de lo que esperaríamos, ¿no? Claro, y aparte de eso, pues ahí ustedes ven, esto tiene los intervalos de confianza, es como el área sombreada, los intervalos de confianza más se sobrelapan, entonces puede que haya una diferencia, pero no es estadísticamente significativa, aparte está esto, ¿no? Sí, profe. Listo. Ok, entonces ahora les voy a mostrar un ejemplo de una manipulación muy clara que hubo en Colombia. Entonces, en Colombia, como se entregan los programas sociales, es parecido acá con algo que se llama el Sisbén, que es el equivalente al índice de marginación. Solamente que no es a nivel municipio, sino es a nivel persona. Y cómo funciona esto es que si uno es una persona de bajos ingresos, puede llamar al gobierno y le dice, gobierno, hágame una encuesta, por favor, la encuesta del Sisbén. Ellos mandan a un empleado del gobierno, va a tu casa y él mira, digamos, si tienes un televisor, si no, si tienes una lavadora, si no, de qué, lo que habíamos discutido las pasadas, de qué está hecho el material de tu casa. Y en base a eso, pues lleva una encuesta, la lleva, digamos, a las oficinas del gobierno, eso lo meten en un computador y eso escupe un puntaje. Y dependiendo de ese puntaje, tú tienes acceso a diferentes programas del gobierno. Entonces, por ejemplo, si tienes menos de 30 puntos, el transporte público es gratis, no sé. Y si tienes menos de 35 puntos, entonces los servicios públicos están subsidiados. Entonces, como que muchas cosas dependen del puntaje del Sisbén. ¿Listo? Y entonces, esto ha ido evolucionando en el tiempo. Y la primera vez que se hizo, pues había un puntaje y funcionaba así, estaba la encuesta, eso lo metían en un computador y eso salía, pues digamos, un puntaje. Eso duró hace unos años y después de un año el gobierno por ciertas presiones, digamos, reveló el algoritmo. ¿Qué quiere decir revelar el algoritmo? Le dijo pues publicó en una página web, miren, lo que hace el computador en la parte de atrás es que coge esta encuesta y dice, si tú tienes un televisor son 5 puntos, si tienes una nevera son 5 y así, bla, bla, y esto lo suma de esta manera y te da el puntaje al final. Y entonces, eso, si pensamos en las reglas que yo les he dicho antes, como que cambió completamente la dinámica del puntaje, porque ahora la gente ya sabe cómo se construye el puntaje y tiene incentivos a, digamos, a quedar a la izquierda o a la derecha porque tiene acceso a programas del gobierno y tiene la habilidad en cierta medida de manipular el puntaje porque cuando llega el encuestador, si yo tengo un televisor y sé que me van a venir a encuestar para ver si soy pobre o no, básicamente, pues voy y escondo el televisor o escondo la nevera o se la presto al vecino, no sé. ¿Listo? El refri que le dicen acá. Y entonces, esto es literalmente lo que pasó en el tiempo. Esto es, digamos, al principio, antes de que se revelara la fórmula, esta es la distribución de los puntajes de pobreza del Sisbén en el 94, 95, 96 y 97. En el 97, por presiones mediáticas, revelaron el algoritmo
y esto es lo que pasa en el 98. Y este punto de acá, obviamente la línea roja, es el punto en la cual la mayoría de los programas sociales son entregados. Entonces, como pueden ver, un año después, no mucho tiempo, de que se reveló el algoritmo, hay un salto en la discontinuidad, ¿o no? Es súper claro, ¿estamos de acuerdo? Sí, Sí. Sí. Y a medida que el tiempo fue avanzando, pues se iba volviendo peor. En el 99 era peor, en el 2000 era peor, en el 2001 fue peor todavía, 2002 sigue empeorando y 2003 sigue empeorando hasta el punto en que ya básicamente a la derecha casi que no hay nadie, ¿o no? Sí. Entonces, pues obviamente al gobierno le tocó cambiar el algoritmo y hoy en día es un secreto de Estado y lo cambiaron en 2003. O sea, ahí se acaba el paper. ¿Listo? sí, profe. Muy bien. Entonces ahora, lo otro que toca, lo otro que les decía que es como una manipulación, o pues que puede ser una manipulación, es que otras cosas pasen en el punto de corte. ¿Listo? Entonces, si otras cosas pasan en el punto de corte, aparte del tratamiento que estamos estudiando, pues eso daña la lógica de que es suave pues la lógica de que son suaves los resultados potenciales alrededor del punto de corte, o pues si lo quieren pensar como una regresión discontinua es casi como un experimento local, o sea, alrededor del punto de corte, si la gente que va a la izquierda o a la derecha es casi que aleatorio. Entonces, como es casi que aleatorio, lo que uno esperaría es que las características observables de los que están a la izquierda son muy parecidas a los que están a la derecha. Y es una manera, digamos, de probar que ninguna otra cosa pasa en el punto de corte. ¿Tiene sentido eso? Profe, ¿puede repetirlo, por favor? Sí. Entonces, o sea, la otra cosa que puede estar pasando que es como sería una violación del supuesto de regresión discontinua, es que otras cosas pasen en el punto de corte. Entonces, si en el mismo punto de corte se entregan muchos programas sociales o pasan muchas cosas, pues ya no va a ser verdad que alrededor del punto de corte lo único que cambia es el tratamiento. Ustedes pueden pensar en una regresión discontinua como un experimento local. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo miro la ventana alrededor del punto de corte, si yo estoy a la izquierda o a la derecha es aleatorio, es lo que hemos hablado. Digamos, si estamos hablando de puntajes de un examen, depende si ya me siento bien, si mi perrito me miró, si almorcé bien, no sé. Entonces, como que es casi aleatorio si yo quedo a la derecha o a la izquierda. Entonces, dado eso, podemos pensar en la ventana, en una regresión discontinua como un experimento. Y recuerden que en un experimento la única diferencia que quería haber dentro pues, digamos, los tratamientos y los controles es el tratamiento. Entonces, no deberían haber otras cosas pasando en ese punto de corte, digamos, como en esa designación. Y dado que no deberían haber otras cosas, las características observables de los individuos no deberían tampoco ser diferentes de los de la izquierda de los de la derecha, ¿o no? O sea, digamos, en promedio, la persona promedio que está a la izquierda debería ser igual a la persona promedio que está a la derecha del punto de corte, ¿o no? Sí, profe. Sí. Listo, entonces lo que vamos a hacer es básicamente unos test de balance que van a tratar de ver si la gente que está a la izquierda es muy parecida a la gente que está a la derecha. Entonces, ¿cómo hace uno eso? Pues no es muy difícil, la verdad. Uno lo que hace es, pues digamos, en vez de hacer la regresión que habíamos hecho todo el tiempo con Y, la vamos a hacer con Z. Donde Z, piense lo que son como características que no cambian. Entonces, ¿a qué me refiero con eso, por ejemplo? Uno podría ver, si estamos hablando de personas, podría ver la edad, el género, la altura, no sé, cosas que es imposible que el tratamiento afecte, como que son características inmutables de las personas. Si estamos hablando de municipios, pues entonces uno podría mirar, por ejemplo, qué tan lejos están del mar, si tienen puerto, cuál es el área del municipio, porque son cosas que el tratamiento no debería afectar. ¿Tiene sentido eso? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces vamos a hacer la misma regresión que hemos hecho antes, que es Y, ¿no? La vamos a hacer una regresión contra alfa más beta x más lambda xt más omega t más el epsilon. Pero en vez de z de x vamos a poner z, donde z son estas características que no cambian. Y entonces lo que yo esperaría es que en este caso, ¿cuánto me diera omega? 0, ¿no? Exactamente. No debería haber efecto. Y entonces esto es una manera de decir, bueno, los que están a la izquierda y los que están a la derecha son muy parecidos
en las características que, digamos, no cambian, en sus características como inmutables. ¿Tiene sentido eso? Sí, profe. Listo, entonces, ya esto lo hemos visto, por ejemplo, en el ejemplo del Fonden, yo puedo hacer las mismas gráficas que había hecho antes, pero puedo poner en el eje Y ahora características que no cambian. Entonces, por ejemplo, el porcentaje de hogares sin electricidad o el porcentaje de hogares con agua o cualquier otra cosa. O, como lo hemos visto la vez pasada, pues yo les puedo poner cuál es el estimador de omega, este de acá, o de delta que lo he llamado antes, para diferentes variables, variables que no cambian en el tiempo. Por ejemplo, es que ahí las letras no se ven muy bien, pero hay una que es, por ejemplo, elevación promedio del municipio, otra que es área del municipio, latitud, longitud, todo eso. Miro cuál es el efecto y pues ese efecto, con su intervalo de confianza, siempre debería estar alrededor de 0, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Y eso es efectivamente lo que pasa acá, ¿o no? Pero, ¿qué significaría si no estuviera dentro del intervalo de confianza? Entonces, ahí es una gran pregunta. Por ejemplo, veámoslo de dos maneras diferentes, porque una cosa es como para que... En este caso, digamos, aquí mal contadas hay unas 20 variables, ¿sí o no? Que él está mirando. ¿Estamos de acuerdo? De pronto hay más, pero digamos que hay 20. Sí. ¿Tú cuántas de estas esperas que sean significativas por puro chance? Cinco. No, una, ¿no? Una porque sería 95%, pues una por lo 20, menos. exacto, por 0.05, o sea, por el 5%. Correcto. Pues espero que sean significativas al 5%, ¿o no? Porque eso es lo que quiere decir que el p-valor, o pues que sea significativo al 5%, es que si no hay efecto, igual hay un 5% de probabilidad de que yo te diga que sí hay efecto o no. Entonces, si yo pruebo unas 20 cosas, así no haya nada que esté pasando en la vida real por detrás, el 5% de esas veces, o sea, una de esas veces me debería dar significativa o no. Sí. Entonces, si ustedes hacen como una tabla como esta, y digamos hay 20, y una le da significativa, pues nada, no pasa nada, es normal. ¿Estamos de acuerdo? Es como parte de, pues digamos, la incertidumbre que pasa en estadística. ¿Sí? Sí. Listo. Ahora, si sistemáticamente muchas les dan significativas, entonces lo que quiere decir es que probablemente hay algo más que está pasando en el punto de corte, que está haciendo que los municipios sean sistemáticamente diferentes a la izquierda que a la derecha. Eso, o que los municipios están manipulando si pueden quedar a la izquierda o a la derecha. Profesor, ¿Sí? pero tenemos que escoger variables que tengan que ver con el tema, ¿no? Porque ahorita usted dijo, puedes poner algo que no cambie, como por ejemplo la distancia al mar. Digo, o sea, Ajá. está un poco obvio que nunca va a cambiar, ¿no? Claro, pero ahora estamos de acuerdo. Pero te dirá que la distancia al mar y la altura y otras características, digamos, como geográficas del municipio, la altura, la altitud, lo que sea, son estadísticamente diferentes, o sea, entre los que reciben Fonden y los que no. Eso te está diciendo que hay algo más que está haciendo que reciban Fonden, ¿o no? Ah, ok. No, yo no sé, Ok. yo no sabría que ese es algo más, depende de la ley. De pronto es que la ley dice, no, los municipios que están cerca de la costa y con montañas, no sé, tienen más probabilidad, o sea, tienen prioridad para recibir Fonden o algo así. O sea, como que hay, básicamente, si hay diferencias sistemáticas, pues uno tendría que volverse a mirar qué está pasando. Puede ser, o que la ley, pues digamos, el programa está asignado de una manera diferente a lo que yo pensaba, es una posibilidad. Otras que los municipios están logrando manipular digamos, si quedan a la izquierda o a la derecha, y eso está correlacionado, quién lo manipula con sus características observables. Entonces, de pronto los municipios costeros son mejores manipulando que los que no, no sé, por decir algo. O, eh, o sí, o algo más está pasando en ese punto de corte. Eso es lo que podría pasar. Si hay como diferencias sistemáticas, hay una violación de los supuestos de regresión discontinua, no sé muy bien de dónde viene, y ya tocaría como ir a ver cada caso por qué estaba pasando. Ok, sí, ya, perfecto, profe. Gracias.
Listo. Ok, ¿preguntas ahí? Listo. Y ahora, un test también que se hace muy común, que digamos, también es como fácil de hacer, es en vez de usar el punto corte verdadero, uno puede usar unos puntos de corte falsos. Entonces, si es verdad que el punto de corte es importante, en los puntos de corte falsos no debería pasar nada, ¿o no? O sea, no debería haber saltos en la variable y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, pues, de nuevo, si ustedes hacen 20 puntos de corte falsos, uno de esos probablemente les va a dar significativos, ¿o no? Significativo. Eso no, pues es normal, parte de la variación estadística. Pero si esos 20 puntos de corte es falsos, 10 les dan significativos, pues, no sé, es como toca ir a mirar porque algo raro está pasando en los datos. De nuevo, es como un poco la lógica. ¿Listo? Ok. Entonces, ahora, lo que hemos visto hasta ahora, recuerden, era una regresión discontinua, lo que se llama Sharp, que es, si yo estoy a la izquierda, soy control, y si estoy a la derecha, soy tratamiento, siempre. Más en la vida real, eso no es siempre lo que pasa. Muchas veces lo que pasa es que los que están a la izquierda son controles, y los que están a la derecha, algunos son tratamientos o algunos no. O puede que a la izquierda también haya tratamientos, pero digamos, hay un salto en la probabilidad de ser tratado en la discontinuidad. Entonces, en realidad, en lo que hemos visto de Fonden, me voy a volver acá al principio, eso era precisamente lo que pasaba. Porque, ¿dónde tengo eso? Esto acá básicamente le mostraba la probabilidad de recibir Fonden de acuerdo a cuánta lluvia tenía uno relativa. Y vean que a la izquierda la probabilidad es alrededor del 60%, pero a la derecha la probabilidad es casi de 100%. Entonces, digamos, no es verdad que si yo estoy a la izquierda no puedo recibir Fonden, de pronto hay como otras razones en la ley por las cuales lo puedo recibir, pero si estoy a la derecha, pues digamos mi probabilidad aumenta mucho. Entonces, una regresión, esto sería en realidad una regresión fuzzy, que es como se conoce, porque el salto no pasa de tratamiento 0 a tratamiento 1, sino que pasa de tratamiento positivo a un tratamiento más alto, digamos a la derecha de la discontinuidad. ¿Listo? Entonces, como que hay un salto en la probabilidad de tratamiento, pero el salto no va de 0 a 1. ¿Tiene sentido eso? Sí, profe. Sí, Listo. Entonces, a ver, me vuelvo a donde estábamos. profe, pero ¿eso está bien o está mal? Está bien. O sea, ahora lo que vamos a ver es cómo podemos estudiar ese caso, básicamente. Pero entonces, ese caso básicamente va a ser una combinación de regresión discontinua con variable instrumental. ¿Listo? Entonces, la manera de pensarlo es lo siguiente. Supongamos que yo tengo acá mi variable que la voy a llamar z, para que tenga como la misma lógica de la regresión discontinua, y acá está si estoy tratado o no. Digamos la probabilidad de que sea tratado. ¿Listo? Entonces lo que vamos a suponer es que acá hay un punto de corte, va como así, y acá hay un salto. ¿Listo? Y se ve así. ¿Ok? Entonces, digamos, hay una variable que es la variable continua, que la voy a llamar z en este caso, y va a saltar la probabilidad de que yo sea tratado en un punto de corte arbitrario, como una regresión discontinua normal. ¿Bien? ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí. Listo. Entonces, yo acá, pues podría también pintar z y acá, digamos, mi resultado eventual, y digamos que eso se ve así, acá hay un salto, y después se ve así. Y esto acá, pues sería, ¿qué pasa cuando yo paso de la izquierda a la derecha en esta variable continua o no? O sea, en el punto de corte, ¿o no? Pero esto de acá no es igual, o sea, estar a la izquierda o estar a la derecha no es igual a ser tratado, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Entonces piénsenlo un poco como de nuevo en el lenguaje de experimentos. Nosotros habíamos visto en un experimento, lo habíamos discutido la vez pasada cuando vimos la variable instrumental,
que hay experimentos donde yo le ofrezco a la gente el tratamiento, pero la gente después decide si lo acepta o no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes pueden pensar en esto como localmente, alrededor de C0, acá, es como que es un experimento en el cual yo le ofrezco a la gente de la derecha el tratamiento más que a los de la izquierda, ¿o no? ¿Sí? Sí. Y después yo puedo ver, esta Z es la oferta, yo puedo ver a los que le ofrecí, los que están a la derecha, qué pasó y puedo comparar con los que no les ofrecí el tratamiento. ¿Y eso cómo se llamaba en el lenguaje de experimentos? ¿Era compliance o cómo era? No, compliance es si deciden tomarlo o no. Pero cuando yo comparaba los resultados de los que les ofrecí el tratamiento versus de los que no se lo ofrecí, El ITT, ¿no? ¿Era? Ah, exactamente. sí. Ese es el ITT. Y aquí se va a llamar exactamente igual. ¿Listo? Pero igual que en un experimento, puede que a mí me interese el TOT, que era el tratamiento, pero no en los que yo le ofrecí, sino en los que se trataron o no. ¿Sí? Sí. ¿Y eso cómo se relacionaba con la ITT? ATT entre C, ¿no? C minúscula. Sí, entonces esto es el compliance, lo voy a poner. ¿Listo? El compliance que causa como ofrecerle el tratamiento a la gente o no. Y entonces el compliance en estas figuras, ¿cuál es? Recuerden que compliance es como cuánto induce el tratamiento, ofrecerle a alguien un tratamiento que se ha tratado. Es el La puro salto, ¿no? diferencia en la de la izquierda, ¿no? Exactamente. Ajá. Esto es cuánto induce ofrecer el tratamiento a alguien, o sea, que esté a la derecha del punto de corte, que decida tratarse. O Y sea, cuando hemos profe, visto... Sí, ay, perdón. no, dale, O sea, dale. a todos les ofrecimos tratamiento No, o o sea, cómo. lo que está pasando, digamos, intuitivamente es que si tú estás a la derecha de Z, entonces piensa en esto como a la gente que se lo ofrecí y a estos de acá, a los que no se lo ofrecí. Y eso está causando un salto en que la gente decida tratarse o no, que es este salto de acá, el salto en el compliance. Ok. Y entonces, bajo la misma lógica, si estos de acá son los que yo le ofrecí el tratamiento y estos de acá no, entonces cuando yo comparo los que le ofrecí con los que no ofrecí, eso en un experimento se llamaba el ITT, la intención del tratamiento. Y yo hay que calcular Sí, sí. el TOT, o sea, el tratamiento en los tratados, entonces era la ITT sobre el compliance. Y recuerden, aquí es por eso que quería como traer esto de, piensen siempre en una regresión discontinua como un experimento local. O sea, alrededor del punto de corte es un experimento. O sea, alrededor del punto de corte es, si la gente que va a la izquierda y a la derecha es un experimento, o sea, es pura suerte, entonces como si a los de la derecha yo les ofrecí el tratamiento, a los de la izquierda no, y eso hace un salto en quién decide tratarse y quién no, o sea, en la probabilidad de ser tratado. Y esto acá, cuando nosotros hemos visto un experimento, yo lo puedo calcular usando variables instrumentales, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Donde mi instrumento, ¿cuál era? Antes tu instrumento era la Z, ¿no? Exacto, era ofrecer el tratamiento, ¿o no? Sí. Ok, entonces lo voy a poner así, todavía. Ofrecer el tratamiento. Y entonces en este contexto, eso es como si tuvieras quedado a la derecha de la discontinuidad, ¿o no? Y si no te lo ofrecías, es como si hubieras quedado a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esto sería básicamente como si Z fuera mayor que el punto de corte. Ese es ser mi instrumento, intuitivamente. ¿Listo? ¿Cuál era la variable endógena? O sea, ¿cuál era la variable que era problemática?
Pues la que estaba correlacionada con el error, ¿no? ¿Cuál era en este caso? O sea, en el caso del experimento que tenía este compliance, como que el compliance no era perfecto. Era si la gente tomó el tratamiento o no. Porque si yo tomé el tratamiento o no, es endógeno. Sí. O sea, ante la gente que más le conviene decide tomar el tratamiento, digamos. Entonces, Sí, tomar sí. el tratamiento. O sea, T. Entonces, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a usar esto como instrumento, o sea, si estás a la izquierda o a la derecha del punto de corte, como instrumento para si te fuiste tratado o no. Entonces, ¿por qué eso intuitivamente funciona como tratamiento? Porque estar a la izquierda o a la derecha del punto de corte, la única manera en que afecta a Y, o sea, el resultado final, es a través de si te dan más tratamiento o menos. O sea, es a través de T, que es lo que necesitamos. Y aparte de eso cumple con que sea exógeno o válido. Y aparte de eso es relevante porque que estés a la derecha o estés a la izquierda del punto de corte está muy correlacionado con si eres tratado o no. La correlación no es 1, porque a la izquierda hay gente que está tratada y a la derecha también, pero hay un salto, ¿o no? Y ese salto intuitivamente hace que la correlación con que Z esté por encima de ese 0 sea positiva con el tratamiento, ¿o no? Sí, pues. Listo. Entonces, esto es básicamente lo que vamos a ver aquí un poquito en ecuaciones. Entonces, vamos a saltar esta parte como más complicada. A ver, ¿dónde lo tengo? Entonces, recuerden, en el diseño Sharp, T está determinado completamente por si yo estaba a la izquierda o a la derecha. En el FOSI va a haber un salto en la probabilidad de tratamiento que es condicional a si estás a la derecha o a la izquierda. Y la relación entre las dos cosas, yo casi que la puedo pensar como una variable instrumental. Entonces, por ejemplo, la primera etapa, como de la variable instrumental, va a decirme cómo cambia la probabilidad de que alguien sea tratado dependiendo si está a la izquierda o a la derecha del punto de corte. ¿Listo? Entonces, Z, que va a ser si la gente está a la izquierda o a la derecha, va a estar correlacionado con esta probabilidad o no. ¿Estamos de acuerdo? Y pues para que yo pueda usar variables instrumentales, tiene que haber primera etapa, ¿o no? Si este número de acá es 0, no tengo primera etapa y no puedo usar variables instrumentales. O sea, si la probabilidad de que alguien sea tratado, si está a la derecha o a la izquierda del punto de corte es la misma, pues no puedo usar variables instrumentales, ¿o no? Y pues no puedo usar una regresión discontinua en particular. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, igual que antes, yo puedo pensar en esto como una variable instrumental donde tengo, digamos, en el numerador, el ITT, va a ser cómo va a cambiar el resultado final de acuerdo cuando la variable continua pase de la izquierda o a la derecha. Ese es el ITT, ¿no? Entonces, básicamente es como el salto en Y cuando X está por encima del punto de corte. Y está el denominador, que ya hemos dicho era el compliance, que es el salto no en Y, sino el salto en T, o sea, en el tratamiento, o en la probabilidad de tratado, cuando X está por encima del punto de corte. Y esto acá va a ser como el TOT. Va a ser el tratamiento en la gente que efectivamente recibe el tratamiento. Obviamente, esto tiene todos los mismos supuestos y pormenores de cualquier variable instrumental. Entonces, básicamente, esto antes es válido cuando no hay defiers, ¿no? O sea, cuando solamente el tratamiento solamente la variable instrumental mueve a todo el mundo en la misma dirección, por ejemplo. Cuando se cumple monoticidad, o sea, mueve a todos en la misma dirección. Cuando no pasa que el instrumento causa que un agente sea menos probable que se trate, los defiers. Y pues tiene que haber una primera etapa. O sea, todo lo que hemos visto a nivel instrumental se aplica para este caso. Y el estimador va a ser el mismo que hemos visto antes. Esto acá pues básicamente es el salto, o sea, el estimador de regresión discontinua,
cuando tengo en la parte izquierda Y, y el denominador va a ser el salto en la regresión discontinua cuando tengo en la parte izquierda de la regresión el tratamiento, que es, digamos, lo que hemos visto ahorita. De nuevo, esto corresponde al ITT sobre los compliers. Compliance. Eso no ha cambiado. Y, pues no creo que me voy a saltar a esta parte de acá. Vean, por ejemplo, cómo se haría esto en el caso del Fonden. Entonces, de nuevo, recuerden que en el caso del Fonden, no todos los que estaban a la derecha reciben Fonden y muchos de los que están a la izquierda reciben el Fonden. Entonces, los resultados que ellos presentan primero en el paper corresponden, y miren que el lenguaje es el mismo, a la ITT. ¿Listo? Que básicamente corresponde a esta ecuación de acá. ¿Qué es esta ecuación? Y es, pues, digamos, el resultado final, que en el caso de ellos es cualquier medida del cambio en el nivel de la actividad económica. Ellos usan luces nocturnas con satélites. ¿Listo? Y beta 1 es si estás por encima o por abajo de la discontinuidad. O sea, básicamente, pues above es si estás a la derecha del histórico de lluvia o por debajo. ¿Listo? Que es lo que hemos visto siempre. Y este G simplemente va a capturar las funciones a la izquierda y a la derecha del punto de corte. Entonces, si yo fuera a hacer esto en una gráfica, esto acá sería Y. Aquí estaría la variable continua y esto sería si estás arriba. Y pues antes esto sería si estás abajo. El G, digamos, yo digo que es así y este sería G a la izquierda. Y por ejemplo acá tengo G a la derecha. Lo voy a pintar así. Y este es el G a la derecha. ¿Listo? Y en la ecuación de ellos, este salto, ¿a qué corresponde? En esta ecuación del paper. ¿Al ITT? Sí, pero hay, o sea, ¿a qué letra griega en estas ecuaciones de ellos? Al beta 1, ¿no? Exacto. Listo. Y si yo hiciera ahora esta misma gráfica, pero acá pusiera los que están arriba, acá los que están abajo, acá creo que eso se veía así. Acá tengo si reciben Fonden o no. Entonces ahora, este salto, ¿a qué correspondería? Y este de acá, esta es como la gráfica que estaba al principio, que ya hemos visto. Este salto en las ecuaciones de ellos, ¿a qué correspondería? A ver. ¿Ah? A ver, ¿puedes regresar a la gráfica? Sí. No. En el eje Y que está. Si la recibes Fonden o no. probabilidad. Sí, la probabilidad de Fonden, digamos. Ok. Entonces sería. Esto es lluvia, ¿no? Acá también. Entonces vamos a volver acá. Es la alfa 1, ¿no? Exactamente. Entonces esto corresponde a alfa 1. Y nosotros ya sabemos que, digamos, beta 1 es el ITT. Y si yo quiero el TOT sería beta 1 dividido entre ¿qué? Entre alfa 1, ¿no? Exacto. Eso sería el TOT. Y ahora, si yo quiero hacer esto en la vida real, literalmente lo que hago es que en vez de correr esas ecuaciones, voy a correr una tercera que ellos no pusieron en el paper, aunque lo dicen ahí en palabras. Y van a correr la siguiente. Ellos tienen Y acá. ¿Listo? Y van a hacerlo, pues digamos, no sé, vamos a usar otra letra de gamma 0 más gamma 1 y acá van a poner Fonden. Noten que ya no estoy poniendo si estoy a la izquierda o a la derecha, sino es la variable que me interesa, que es saber si reciben el Fonden o no. Más epsilon y t. Pero este Fonden lo van a instrumentar. Entonces cuando yo instrumento, esto no es Fonden, sino que es Fonden gorrito o no. ¿Y Fonden gorrito de qué regresión viene? De la primera, ¿no?
con las alfas. Exactamente. No sé qué letra tenían acá. Y entonces en ese contexto, esto de acá se vuelve el instrumento, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, pues. Y cuando ustedes hagan eso en R, o sea, bueno, que ustedes le dicen, quiero correr esta regresión, esta es la variable endógena y el instrumento hago a Bob, él les va a calcular todo por detrás y les va a dar el estimador adecuado. En el taller del examen hay el penúltimo punto es así, que es el de graduarse del ITAM con honores, ¿o no? No sé, profe, no he llegado. A ver, se los voy a mostrar aquí en mi computador. Un segundo. Sí, profe, sí es así. Está duro el taller del examen. Pues ya es el último empujón. Profe, nada, es una pregunta. En el caso Fondem, las variables que pueden ser es 0 o 1, ¿estamos de acuerdo? Sí, 0, 1. Ajá, tal cual. Pues no, no todas. O sea, bueno, sí, 0, 1. Sí, de acuerdo. Ajá. Pero ¿se acuerda que usted nos había dicho que no podíamos usar el Probit o algo así? No Que usen nos Probit. olvidáramos. Todo con regresión lineal. O sea, sí podemos usar el modelo, o sea, la función de LM para encontrar eso. Sí, exacto. Sí. Lo que no quiero que usen nunca es regresión lineal. Kiga. Okay. No, regresión lineal, Probit. sí, siempre. Lo que no quiero que usen es Probit o Logit. Ah, ok. Pues ya avisó a Probit, pero está bien. Lo voy a intentar con el M. Sí. Es mejor. Entonces, a ver, esto está en el examen o lo que sea. A ver. Acá está. Entonces, todo lo que dice es lo siguiente. Entonces dice, vamos que es el primer ponderado de graduarse, listo, esa va a ser la variable que, digamos, va a variar. Y ustedes saben que eso antes de la gente por encima de ciertos promedios puede graduarse con una mención especial, ¿no? Yo la verdad no sé si estas son las reglas en la vida real, me las inventé un poquito, porque solamente he sido sinodal como 2 tesis. Entonces, creo que los que tienen por encima de 4, de 8 pueden ser mención especial y los que es por encima de 9 pueden tener mención honorífica en la tesis. Pero, ahora estamos todos de acuerdo, no todos los que tienen promedios altos reciben mención honorífica, porque para eso la tesis también tiene que estar muy buena, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, de acuerdo. Esto creo que son las reglas de verdad. Entonces yo me inventé una probabilidad acá y dije, supongamos que la probabilidad de que alguien tenga mención especial, si tiene un promedio alto, es 30%, y que alguien tenga mención honorífica, si tiene un promedio alto, es 10%. ¿Listo? Entonces, yo lo que quiero estudiar es el efecto de una mención en los salarios. O sea, el tratamiento acá es haberse ganado una mención. Entonces yo, para las simulaciones, lo que quieran, pues digo, asuma que las notas se distribuyen uniforme entre 0 y 10, o sea, el promedio, y el salario anual potencial inobservado, sin mención, es esto, o sea, va aumentando con el promedio, más pues una normal ahí. Si tiene menciones especiales, va aumentando con el promedio, más una normal. Y si es honorífica, aumenta con el promedio, pero no a 5.000 por cada punto, sino a 10.000, más una normal. ¿Listo? Y entonces, cuando ustedes tienen que hacer las cosas por regresión discontinua, esta es una regresión discontinua FOSI, ¿o no? Sí. Porque no todos los que están por encima de 8 son tratados, solamente algunos, ¿o no? Ajá. Ya, eso, entonces ya, quería como que quedara claro que todos estamos en la misma página. Entonces, vale, voy a parar esto acá y me vuelvo a la tableta. Acá. Esperen, vuelvo a compartir pantalla acá. Entonces, en el ejemplo este del
pues digamos, de la tarea. Entonces digamos que acá está X, ¿no? Y pensamos en esto, que acá está 8 y acá digamos que está mención especial. Entonces, ¿alguien que tiene menos de 8 puede recibir mención especial? No. No. Esta probabilidad debería ser 0 o no. Acá. Sí. Pero no todos los que esto no debería saltar a 1, sino debería saltar más o menos a 30% o no. Sí. Por acá. ¿De acuerdo? Y aparte de eso, pues digamos que yo lo podría hacer, pero con 9, el punto de corte, y acá estaría la probabilidad de honorífica. Y entonces, pues antes de eso es 0, ¿no? Y después de eso, pues es 10%, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Hasta 10. Después no es que haya un rango muy amplio. Y entonces, ¿cómo? La de la derecha es el efecto en el salario, ¿no? No, esta es la probabilidad de que reciban una mención honorífica. Es que hay dos menciones, ¿no? Ah, ok. Y entonces después ya va lo del salario. Entonces, digamos que acá está X. Y entonces voy a pintar como yo me imagino, o más bien, empecemos por YS. YS, recuerden que es cuál es el resultado potencial sin ninguna mención, ¿no? Entonces, esa cosa se ve más o menos así. O sea, debería ir como subiendo con el salario, con el X. Esta pendiente aquí debería ser igual. Recuerden que era como 5000X más una normal, ¿no? Ajá, al 5000, o sea, el número que va antes del... Sí, entonces pendiente 5000. Listo. ¿Alguna de la gente que tiene promedios altos, o sea, 8 y 9 por acá, recibe este salario o no? Porque no se gradúan con mención especial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Listo. Aparte de eso voy a hacerlo solamente con la especial y pues ustedes después hacen la honorífica. Entonces acá está 8. Y entonces igual esto acá también se mueve hacia arriba. Y está un poco más arriba que el otro, lo que pasa es que tal vez no me quedó bien con la gráfica. Y entonces toda la gente que recibe menos de 8 nunca observa esto de acá, ¿o no? O sea, esto no pasa en la vida real, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque alguien con menos de 8 no puede recibir el resultado potencial de haberse graduado con mención especial, ¿o no? Sí. Pero recuerden, ese es como el resultado potencial. Es como que quisiéramos hacer como saber qué pasaría si unas personas le embutimos una mención especial de trampa, ¿no? O sea, como que se la asignamos aleatoriamente, como para ver si hay un efecto de eso. Entonces, ese es el Y de la mención especial. Y entonces, ¿qué observamos en la vida real? Pues lo voy a hacer con colores. Lo que queríamos observar es, digamos, algo de este estilo. Más, como acá haría una mezcla de estos puntos. Donde estos de acá corresponden a los Y especiales y los rojos corresponden a los Y normales, sin mención especial. Entonces rojos hay a la izquierda y a la derecha y azules solamente hay a la derecha, ¿o no? Profe, en este caso Sí. tienen como la misma pendiente, que creo que era 5000, La misma sí, pendiente, pero tenían una media más alta, entonces deberían estar más arribita. pero sí podría haber alguno rojo arriba de algún azul. Ah, sí, por lo que Ok. por lo que tienen ruido. O sea, podría ser como así. Lo que pasa es que, Ok. pues, como no lo sé en R, mi dibujo no va a ser tan perfecto. Listo. Pero sí, se pueden mezclar, pero el promedio de los azules debería estar por encima del promedio de los rojos, ¿no? Y entonces ahora yo creo que ustedes usen, pues digamos, una regresión discontinua para estimar cuál es el efecto de la mención especial. Entonces, ¿qué regresión deberían correr ustedes? ¿Mm?
una Y, que es el salario. Ok, listo. Igual a una alfa 0 Sí, más una alfa 1 por el promedio, sí, más una alfa 2 por el tratamiento o una beta por el tratamiento. ok. O sea, esto sería mención, ¿no? Ajá. Ok, Y Y la multiplicación, ¿no? sí, el cruzado, ¿no? exacto. Casi, casi. Entonces, esto sería mención por X, ¿no? X. Casi, casi, pero acá hay un pequeño factor importante. Mención es una variable endógena, porque hay como cierto sesgo de selección, ¿o no? Ajá. O sea, la gente que tiene mención, no sé, se dedica más a la tesis, entonces pues eso puede estar, pues esa dedicación también puede estar correlacionada con mayores salarios, ¿o no? Sí. Entonces, como es endógena, la tengo que instrumentar, ¿o no? Entonces, ¿cuál va a ser el instrumento? Está raro, ¿no? Porque Elegir aleatorio a quién se la dan. Más o menos, pero entonces, no, sí, pero entonces recuerden que como una regresión discontinua es algo que es aleatorio localmente. o sea, necesitamos algo relacionado con solo la gente de los promedios de arriba de 8. No. Algo que aumente la probabilidad que te den mención y no esté correlacionado con tu habilidad o cualquier otra cosa, ¿no? Pues, o sea, es que no sé si se puede ver ahí, pero puede ser pues graduarte, ¿no? O sea, No, no. Es Pues, sacar lo más de acabamos de 8. ver. No es sacar más de 8 tu instrumento. Exacto. Sería Ah, que X fuera mayor o igual a 8. Obviamente este es un instrumento que solamente es bueno si qué. O sea, yo si hago esto sin hacer ninguna ventana, sino para todos los X, ¿estaría malo o no? Porque la gente que sacó 10 es muy diferente de la gente que sacó 1 o no. sí. Pero sacar X mayor a 8 en la ventana, no sé, voy a inventarme un número, de 7.9 a 8.1, sí puede ser un buen instrumento o no. Porque es gente que básicamente todos los promedios son iguales, ¿no? Como que el promedio es básicamente el mismo. Eso sí, alguien alguna vez sacó 9 o 8 en una materia, no sé, algo por el estilo. Pero unos se pueden graduar con mención y otros sin mención o no. Entonces, Sí. eso tiene un efecto en la probabilidad que te gradúes con mención, o sea, tiene un efecto en la variable endógena, pero la única manera en que afecta salario es a través de eso o no, porque el promedio es básicamente igual para todos. O sea, Y y ya, aquí, antes usted le dicen a R, ok, esto es una variable endógena y quiero que como instrumento uses una dummy, o sea, básicamente esto sería una dummy, ¿no? Una dummy que me diga si la gente tiene más de 8 de salario o no, eso ya les va a devolver, digamos, vamos a volver al mundo de causalidad y este alfa 2 va a ser el efecto causal, pero el alfa 2 de variable instrumental. ¿Cómo lo ven? nada, ¿Sí? aquí, o sea, nosotros no decimos la ventana, ¿no? Habías dicho que el R, la Claro. paquete de R la hacía solita. Sí, Axante, o sea, el paquete de R en general lo hace solita, entonces, pues como aquí lo que les puse en el taller es que lo hicieran para varias ventanas y vieran cómo les daba el estimador y cómo les daba la varianza del estimador, o sea, el error estándar. Ok. Entonces quiero que hagan como una gráfica para que se den cuenta cómo a medida que cambia la ventana va a cambiar el estimador promedio y se va a volver o peor o mejor, digamos, dependiendo de qué tan amplia es la ventana y cómo cambia el error estándar, si va creciendo o va disminuyendo cuando la ventana va cambiando.
¿Sí? Sí. Ok, y ese era el último punto del taller. Entonces, ya con esto acabamos la clase. Esto era lo último que teníamos que ver. Ya, no sé. Pero, ¿y que pudiéramos tener como alguna sesión de dudas para el taller? Bueno, para el examen. Sí, a ver, voy a mirar mi calendario. Podría el lunes de 3 a 4. Sí, está bien, pro. Sí, Sí, está bien. perfecto. Lo voy a anotar acá en mi calendario rápidamente. Para que ya, así ya quede reservado. Dudas, micro. Listo. Ok. Entonces, hagámoslo así. Ya lo puse. Bueno, no sé. ¿Quieren dudas de otras dudas que tengan en este momento? Yo tengo del taller, creo que me va a tardar un poquito en hacerla, entonces si alguien que tenga algo más rápido, pues mejor que pase primero. Prof, dijo de 3 a 4 el lunes. Sí, de 3 a 4. Ok, gracias. Ay, profe, no es preguntas, es nada más de los códigos que están en la página, el que dice Lecture 12 es el de la 9. Ay, no, o sea, ¿no está bien el link, dices? Ajá, o sea, en vez del que sea el de la 10, del de la 12 es el de la 9. A ver. Ok. Ok. A ver. Voy a ver si lo puedo editar rápidamente ya. ¿El de la 10 o el de la 12? El de la 12, ¿no? Sí, el de la 12. Sí, ok. Bueno, si quieren alguien más me puede hacer una duda mientras que eso se meta ahí al editor de HTML. Profe, en la pregunta 26 y 27 no tengo muy claro si se supone que la esperanza del estimador te tendría que dar lo mismo en las dos regresiones o está bien que esté diferente. No, debería ser diferente. Ah, ok. Bueno, Debería ser diferente, sí. ok. O sea, intuitivamente lo que está pasando es que el, el del 26, el de mínimos cuadrados ordinarios, este es como un modelo como el de Roy, como el que hemos visto en que la gente se autoselecciona el tratamiento cuando le conviene o no. Sí. Entonces, ese digamos, el de mínimos cuadrados ordinarios debería tener ese problema, entonces, pues no va a ser insesgado. O sea, no te debería dar igual que el efecto promedio del tratamiento, por decirlo de otra manera, porque va a tener sesgo de selección. Pero el de variables experimentales debería dar bien, entre comillas, porque pues hay un instrumento y el instrumento cumple con los supuestos del instrumento. ¿Sí tiene sentido eso? Sí, o sea, el del instrumento te tiene que dar igual al AT que calculas antes. En promedio, sí. Ajá, Ok. exacto. Ya modifiqué la página web, entonces ya si hacen clic en el 12 ya debería bajar el código que es. Bueno, ¿Otras pues dudas? si no, ya le puedo hacer mi pregunta. Pues sí, si nadie más tiene sí, alguna muy difícil. Es de las 14 y 15 en donde partimos a los estados en 4 grupos de 8. Ok. La primera es más bien de R, o sea, lo que yo estaba tratando de hacer es más o menos las gráficas que... ¿Le puedo compartir mi pantalla? Creo que es más Ok, rápido. dale, comparte la pantalla, sí. Ahí está viendo la presentación, ¿no? Sí, ok. Yo quiero deberíamos de poder hacer estas gráficas, ¿no? Asumiendo que esto es el
cada puntito es el promedio de todos los estados que ya recibieron, o sea, cada línea sería uno de los 4 grupos. Debería haber como quien dice 4 líneas, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Y cada puntito sería el promedio de todos los estados en ese grupo en ese año, ¿no? Ajá, sí, de acuerdo. Sí. Ok, entonces, no sé, no las he podido hacer, no logro agruparlo de tal manera que me dé algo con lo que pueda hacer estas gráficas. No sé qué función es la que tengo que... Traté Group By y Summarize y no creo que lo esté haciendo mal. O sea, en Data Player se puede hacer con Group By, pero lo tienes que agrupar por grupos. O sea, tienes que crear una variable que te marque el grupo del estado y otra que te marque el tiempo, ¿no? Y entonces quieres hacer como Group By, estado y tiempo. Yo no soy tan bueno usando Data Player, entonces yo utilizaría la función aggregate. ¿Cómo se llama? Aggregate, como Ok. agregar. Ahorita, sí, yo la verdad suelo usar código normal de... Ok, entonces sí, entonces la función aggregate, y entonces ahí lo puedes decir como agrégame, literalmente lo que dice la función, pues los datos, qué función, el promedio, por fecha y grupo, porque quieres como esas dos cosas, ¿no? Ok, sí. Y después quieres graficar para el grupo 1, pues digamos el eje X que sea la fecha, el eje Y pues lo que te da, y así para cada los 4 grupos, ¿no? Sí, ok. O sea, Yo, para la los demás, otra- la gráfica está súper interesante y me parece buenísimo que la está haciendo, pero estamos de acuerdo que no es necesaria para resolver Sí, el taller. no, de hecho Ah, no perdí tanto tiempo haciéndolas, pero pues me habría no, gustado hacer. me parece súper que la estés tratando de hacer, creo que va a dar una buena intuición de lo que está pasando, pero sí, o sea, porque si no creo que otra gente se va a confundir, por eso lo quería aclarar. Luego me brinqué, lo que tengo que calcular, la otra es, en vez de 4, voy a tener 12 casos, ¿no? A ver, porque es 4 en grupos de 2, pues no O sea, sé. yo tengo Factorial, esto. Hice este dibujito más o menos para 2 explicar mi duda. factorial, por 2 factorial. Son todos estos de la derecha en negro, ¿no? Pues, a ver, sí puede ser, o sea, son 4 combinados, que es 24 y entre 2, ¿no son 6? Porque te dan 12. Ah, porque depende el orden si es Sí, importante. Entonces es son 12. Ah, permutación. sí, 12. Ajá. Y el dibujo, o sea, primero lo que me di cuenta es que el efecto es diferenciado en el tiempo y por grupo, Sí, ¿no? Porque sí. tiene una T chiquita y luego la T de cuando les toca el Ajá, tratamiento. exacto. Entonces, es más o menos como este dibujo de aquí, Ajá, según yo, perfecto. Así se debería ver más o menos. creo. Y la pendiente es diferente, ¿o no? Pues bueno, no sé en qué punto, pero hay uno, el mu es diferente para los diferentes grupos, ¿no? Sí, sí, este es aleatorio, ahí podría ser un poquito diferente, ¿no? Pero sí, entonces, o sea, pero, espérate, ¿cuál estás haciendo? El mío 14 es y diferente hasta la 15. Ah, sí, claro, en el 14, claro, en el este es el 14 14. es el mismo, o sea, bueno, viene, pero en promedio es el mismo, pero en la 15 sí, o sea, aunque son aleatorios, sí son diferentes, tienen pendientes diferentes en promedio. Sí, de acuerdo. Ok, Pero, sí, o sea, al principio es más o menos el mismo, pero cambia la sí, pendiente. ajá, sí, ajá. Yo tengo que calcular cada una como esta formulita, ¿no? O sea, eso Sí, es mi pregunta. Si tengo que calcular 12 de estas betas, 12 de esas, o sea, si estás hablando como de estimar que te hace OLS, claro, son 12 de esas, y después las tienes que promediar con la fórmula esa larguísima de con las slides. esta cosa horrible. Esa Por cosa lo de la mega horrible. varianza, ¿no? Exacto, y los S, pues que dependen de... Sí, está horrible. Y, Entonces, este es de los que es mucho más fácil simular, yo solo digo. ok, para simularlo, ¿cómo le hago entonces? O sea, para simularlo, entonces generas datos con esa estructura, como Sí, la eso ya lo ahí. hice. Ah, ok, y pues corre la regresión. Con efectos fijos de año y de estado, y pues lo corres, no sé, generas datos 5000 veces, corres la regresión 5000 veces, y calculas el promedio del estimador, y eso pues es a lo que converge. O sea, es a lo que converge la esperanza de T, D y D. O sea, esta pregunta no es el número, sino es, Claro, es el número. Lo que pasa es que el número, con la fórmula como lo estás dando desde tú, es súper complicado. Porque son lo sí, que dices tú, son 12 de esos. Y y luego, esos los tienes que ponderar de acuerdo a los S. Y los S se calculan. Esa fórmula sí que es fea, la de los S. Es más sí, fea sí, sí. todavía. Entonces, pues lo puedes hacer. Y te debería dar lo mismo. Pero lo otro que puedes hacer es, pues simula datos 5000 veces. Calculas cuál es el estimador de
pues digamos, del tratamiento, según diferencias en diferencias, con efectos fijos de año y de tiempo, lo haces 5.000 veces, calculas el valor promedio de esos estimadores y eso debería ser la esperanza, pues, o sea, va a converger a medida que haces más simulaciones, a la esperanza, o sea, a ese numerito, al gorrito, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta pregunta y esta pregunta? Que el AT va a ser diferente. Ok, creo que me tengo que revisar regresar Entonces, a revisar ahí para que todos, eso es conocimiento importante para todos. Recuerden, primero que todo, que a lo que, digamos, cuando hay efectos homogéneos, si subes en la presentación, está como más arriba en la presentación, cuando hay efectos homogéneos, diferencias, o sea, esto que estamos haciendo, va a converger al efecto promedio en los tratados, o sea, al ATT. ¿Sí? Ajá. Eso es cuando son heterogéneos, como en el que estás haciendo ahorita, básicamente, que eso fue toda la discusión que tuvimos, esta va a converger a un promedio de esas dos, o sea, esos 12 objetos que tú tuviste, que no va a tener nada que ver ni con el ATT ni con el AT. En general. En heterogéneos sí vimos cómo se calculaba el AT. O sea, es que el AT simplemente es, pues, para cada persona calculas cuál es el efecto, o sea, para cada observación que tienes, dado que tú estás simulando los datos, y pues yo te di el Data Generating Process, lo puedes calcular. Para cada observación, calculas cuál es la diferencia entre el resultado Potencial y el observado. Exacto. Pues el resultado potencial 1 y el resultado potencial 0, ¿sí o no? Sí. Y es el promedio de eso. Ah, ok, ya. Es el AT. El ATT es lo mismo, pero solamente para los individuos que son tratados, ¿o no? Ajá. Y otra cosa es lo que te estiman los modelos, que esa es la primera pregunta, es el valor esperado de T gorrito de ID en la pregunta. Entonces, como que lo que quiero es que ustedes vean que cuando el problema se pone más complejo, lo que les va a estimar diferencias es súper diferente del AT y del ATT. Ya, ok. A mí Entonces, la 15 me dio negativo. Exacto, creo que incluso les daría negativo. Entonces, por ejemplo, calcular esto, que es lo del promedio de las Ys cuando el tratamiento es 1 y el año, o sea, esto no es el ATE, sino esto es exactamente lo que va a ser la regresión. O sea, es que no, o sea, no alcanzo como a ver todos los detalles, pero si lo que estás haciendo es calcular esos 12 objetos y después va a ser el promedio ponderado, claro, eso es lo que te va a calcular. O sea, lo que tú estás haciendo era llegar al T gorrito de ID, pero exactico. O Yo sea, lo que digo vamos. es, como esa fórmula está complicada, simúlenlo. Pero yo, por ejemplo, es que creo que, y con lo que me dijo ahorita, creo que estoy mal desde antes en otros, en los 11, 12. O sea, creo que nunca calculé el ATE, más bien. Yo, por ejemplo, calculé en los que estaba fácil esa fórmula, por ejemplo, aquí, Ajá, para el 11, 12 y 13, que son efectos homogéneos. claro. Pero entonces ahí recuerda que, exacto, nunca lo calculaste, porque ese objeto, cuando son homogéneos, va a ser el ATT. Ok. Y esto es igual al de la regresión. Exacto, eso debería ser igual de la regresión, exactamente. Sí, me dio exactamente igual. Claro, entonces, pero te va a dar es el ATT, que no es, por cierto, 0.3 en el 11. Ok, entonces el ATE nada más lo hago con simulaciones, hago el observado, bueno, el potencial 0, potencial 1 y el promedio de las diferencias, ¿no? El AT, exacto, es el AT y el AT, pero sin simulaciones. Este lo puede hacer antes de simular, porque tú sabes cuánto, o sea, tú tienes el de en el process y no, pues ya sabes cuánto es la diferencia. Sí. Pero lo que estima diferencias, digamos, en los casos más complejos, sí, o sea, simúlalo. Pero en el 11 sí da 0.3, ¿no? Lo que te da diferencias, sí. Pero lo que quiero decir es que el ATT es eso, pero el AT no. Ah, ok. Perfecto. Y última pregunta, nada más para lo de las simulaciones. O sea, por ejemplo, aquí el Data Generating Process tenía ya varias, o sea, las AS, las Ajá. ATs y unas Sí. Epsilon. Sí.
Si estas yo no las meto al for, o sea, estas no las voy a repetir, ¿hay problema? Sí, porque te va a dar siempre exactamente lo mismo. Es que son muchísimas, ¿no? O sea, siento que Sí, cada o sea, vector son hace que sea más lento. O sea, yo 992,000. la verdad le puse 1000 por ponerle un número, digamos, yo no lo corrí en mi computadora antes. O sea, yo sabía cuánto iba a dar, pero no lo corrí antes. Entonces, no, la verdad está muy lento. Si le está dando muy lento, córranlo no con 1000 observaciones por año, por cosas, sino con 10 o 100. O sea, lo más es como que el código les quede, como que hagan el código bien. Si me van a entender, no sé. Esas 1000 observaciones no van a hacer la diferencia, si son 1000 o 10 o 5 o 50. Sí, es que, o sea, 9,900, Claro, 992,000 y luego encima 5,000 repeticiones, o sea, se va a claro, no, tardar lo hace muy lento. Entonces, háganlo con, no sé, 20 10. observaciones o 100 Ok, o 10. ¿Qué buenísimo. número de repeticiones sí tienen que ser 5000? Pues también lo pueden hacer con 2000, o sea. Ok, yo le voy a bajar a 10 y 2,000. En el Espero. examen yo ya hice la solución del examen, entonces ya me aseguré que pues como que corran rápido lo que está escrito en el examen, digamos. Ok. Pues corran relativamente rápido. Si tú ya tienes el código y lo adaptan rápido, pues debería correr rapidito. Pues de pronto un par de minutos, pero ahí van revisando la siguiente pregunta, lo que sea. Prof, tengo una duda rapidísima. O sea, es de repetición de lo que ya acaban de decir, pero no quería interrumpir. Dijo que el ATT en la 11 no era 0,3. No, el ATT sí es 0.3. El ATE, no. Sí, perdón. O sea, en mis notas yo tenía que cuando los efectos eran, Homogéneos. homogéneos, lo que te da diferencias en diferencias es, o sea, el ATT, Ajá, exacto. pero entonces me cuesta trabajo cuando los efectos son homogéneos, o sea, cómo tengo que pensar el late. O Es sea, que ¿qué otros datos? los efectos son homogéneos una vez eres tratado, pero yo ahí les digo que delta vale 0 en los otros casos. Y delta es lo que me calcula la diferencia entre el resultado potencial si soy tratado y el resultado potencial si no soy tratado, ¿no? Ajá. Entonces hay como muchos casos en los que el efecto es 0. Sí. Y por eso es que el ATE va a ser diferente. Ok, o sea, hay que tomar en cuenta para el late el punto 3 y el 0, ¿no? Exactamente. Ok, gracias. Profe, para la 26, ¿nos puede dar un hint de cuánto tendría que ser el coeficiente de, el late y el coeficiente de variables instrumentales? Porque lo corrí con IVReg y no me da lo mismo. Entonces. No te da lo mismo, pero es que no tienen que dar lo mismo. El 26 y el 27 no tienen que dar lo mismo. No, pero, o sea, el de las variables instrumentales y el AT. Sí, te diría lo mismo. Sí, ese. Entonces no sé cuál es el que está bien o si ninguno. No, debe ser que estás haciendo la regresión con variables instrumentales mal. Debería dar exactamente lo mismo. Ok. O sea, bueno, no. Si lo haces una sola vez, no te diría lo mismo porque es un estimador. Pero si lo haces Sí, no, lo 5000 estoy veces, guardando. exacto, y el valor esperado es 5000 veces, te debería dar aproximadamente el ATE. Eso también se puede hacer con el de Felm, ¿verdad? Yo nunca he usado mucho el de Pelm, pero creo que sí, tal vez. No sé. Vale. Debo confesar que no. Profe, es que a mí me está pasando lo mismo que a Irma. O sea, no sé por qué no me está dando el estimador de variables instrumentales lo mismo que el ATE. Y, o sea, ya me metí como al repositorio de CRAN de como la función esta IVReg. Ajá. Y no, o sea, según yo como que no hay nada mal en mi código. De hecho, nos da lo mismo a los dos. No sé por qué. Se lo puedo enseñar de que Pues, rapidísimo. a ver, sí, muéstrame el código. A ver, lo miramos como por encimita. ¿Cuánto les da el de variables instrumentales a ustedes? 0.06. Esto. A mí O sea, 0.02. O sea, tengo como el ATE, las diferencias observadas, y se supone que el de OLS te tiene que dar lo mismo que las diferencias observadas, ¿no? Ajá, en eso estamos de acuerdo. Ajá, en eso, pues, sí, según yo, pues está bien. Espérate, Pero, sube un poquito. Quiero ver cómo generaste los datos.
Eso es lo que queríamos, ¿no? Entonces ahí haces Y0, ok, Y1, haces el Z. Listo, de acuerdo. Entonces dices, ¿dónde está el Y observado? ¿Es el Y22? Sí. Treatment, exacto. Entonces, aquí no sé si está bien, pero es que las diferencias, yo pondría como, a ver, te voy a pedir si me vas a usar tu computador, porque es muy difícil señalar. Espero que no tengas Mac, ¿o sí? No. Ay, No. gracias. Entonces, yo aquí le pondría un paréntesis circular ahí, donde, no sé si viste dónde lo puse. Sí. Porque como que tú quieres como que la suma de esto sea mayor que lo de la derecha. Y NR a veces se confunde con esto. Sí. Ok. Entonces, bueno, no sé si ese es el problema, pero Ok, sí. como es algo más general para que lo tengas en cuenta en la vida. Y después está el Y1, que entonces sería Y1, 2, 22. Ajá. Ok, perfecto. Entonces tiene la diferencia observada, perfecto. Y acá el ATT, perfecto. Sesgo selección, ok. Y entonces acá está OLS, Y después acá está el IBREG, y entonces tú le dices, y este es el instrumento, supongo. Sí. Bueno, a ver, volver a correr, ¿no da? A ver, veámoslo si cambiando eso ya se arregla. Que no estoy seguro. Solo que se va a tardar un poquito. Pero bueno, hagámoslo con menos repeticiones entonces. Porque acá tienes 5000. Ya entiendo. No, pues que entonces ven. No, güey. Esto es más rápido, sí. ¿Dónde cierra este for acá? Acá. Ahí. Entonces ya, hagámoslo con muchas más observaciones y ya. Esto es una sola vez. Debería haber exactamente lo mismo. Entonces ahora sí. Chan. A ver, veamos si esto funciona. ¿Hasta dónde? Hasta acá, Ahí. ¿sí o no? ¿La consola está haciendo algo? Yo no alcanzo a ver nada. Sí. A ver, ahí creo que ya está como el output abajo. A ver, no me lo muestra, pero no sé por qué. Ahí ya. Es que me sigue dando ese punto 6 todavía, punto 06. Y no sé por qué. No, qué raro. Pues yo nunca he usado la función IBREG, entonces no sé. Falta darle. Busco acá, en mi cosa. O sea, es que. ¿Eso es como un paquete? IBREG. Sí, de Sí, hecho, usted nos lo recomendó en clase, creo. AER. Por eso lo usamos. Viene del EIR, ¿no? Sí. Ajá. Es cosas que siempre uso Orra. Pero, o sea, yo te he entendido que funciona bien, ¿no? Voy a leer aquí rápidamente la documentación. No tengo ese paquete en este computador. Creo que yo la tengo por aquí, a ver. Aquí ya la estoy viendo en internet. Entonces, a ver, dice fórmula. Aquí la tengo, de hecho. A ver, espérate. Creo que ya vi cuál va a ser el problema. ¿Dónde la tienes? No, pero espérate. Puedo. Quiero como correr esto un segundito solamente. ¿Por qué la consola se ve como tan raro? Porque Es estamos que en Markdown. está como así. Markdown. Ustedes son muy sofisticados para mí. El tratamiento Y. Te vuelvo a leer acá. Wait to set contrast. No entiendo qué está pasando. O sea, se me había ocurrido que a lo mejor en esta línea donde le estoy diciendo que agarre como data 22, como que solamente está agarrando esta base de datos, pero si lo metí dentro del for, pues se supone que va actualizando ese data frame como las veces que le dije que lo repitiera, ¿no? En teoría. Sí, debería, tal cual.
no sé, no tengo muy claro qué está pasando, honestamente. O sea, no sé si me pueda dar como la estructura del código que usted usa, profe. Como... Es que lo intenté hacer con Feon, pero la verdad es que no le entiendo mucho a como la función. O sea, cómo implementar el instrumento dentro de esa función. Sí, ¿por qué no me mandas tu función y yo la reviso? Ya ahorita me tengo que ir, pero la reviso pues esta noche más tarde y te mando un correo de ese caso. Ok. ¿Me mandas por correo? Sí, gracias, profe. Sí, vale. Sí, está raro, pero entonces no sé, como que necesito como revisarlo con calma para ver qué pasa. Ok, Bueno, gracias, profe. Le mando el correo entonces Gracias. un ratito. Nos vemos. listo. Dale. Gracias. Chao. Gracias, bye. Gracias, prof.